Hola, ¿qué tal amigos? Hoy tenemos el placer de saludarlos a través de su servidora, la maestra Karina Aguilar Parra, y su servidora, la maestra Lorena Hernández. Tenemos aquí a nuestro querido invitado del día de hoy, el maestro Ricardo Casarín Barrientos. Así es. Nos trae un súper tema y esperemos que podamos colaborar con algunas preguntas dejándonos en el chat, por favor. Y es la problemática de la prisión preventiva oficiosa. En México, así es. En México, ¿sí? Vamos a desarrollar este tema así en forma de charla para que nuestros televidentes lo puedan seguir y si tienen alguna cuestión nos los dejan en el chat para ir respondiendo, por favor. Maestro, por favor, díganos cuál es su currículum. Digo, sé que tiene una larga trayectoria, pero para que nuestros televidentes también lo conozcan, por favor. Sí, bueno, soy licenciado en Derecho, egresado de la Universidad del Valle de México. Cuento con diversas maestrías, 4 maestrías, un doctorado, un postdoctorado y diversos diplomados, así como estudios en el extranjero. Wow, la amplia trayectoria ya, ¿no? Así es, afortunadamente. Okay. Háblenos, ¿qué es la prisión preventiva oficiosa, maestro? Bueno, comentamos, es un tema interesante, importante. En primer lugar, porque se ha utilizado ya mucho este tema y es muy trillado demasiado en la comunidad jurídica. Sí. Y la segunda es porque ya ha habido ciertas mutabilidades respecto de algunas reformas que abordan el tema de la prisión preventiva oficiosa. En este caso también ya con la última reforma del 16 de octubre de la Ley de Amparo, pues también trastocaron algo sobre la prisión preventiva oficiosa. Sí. Aquí el problema es que es un tema que despertó inquietud, que si bien es cierto no es nueva la prisión preventiva oficiosa, lo es desde el punto de vista del nombre que ya le puso la Constitución. Pero la prisión preventiva oficiosa consiste en que el artículo 19 de la Constitución establece que hay ciertos delitos, me los menciona el artículo 19, que la persona necesariamente tiene que estar recluida en un centro carcelario en cuanto dura su proceso de manera completa, porque es una medida cautelar. Una medida cautelar que tiende al inicio de la historia, la evolución de la historia de la prisión preventiva, data ya desde hace muchos años, una prisión preventiva. Incluso la Constitución en su artículo 19, la Constitución de 1917, ya establecía una prisión preventiva automática. Es decir, que no estaba sujeta a un debate si se podía quedar o gozar de otra medida en libertad. Obviamente ya con la transición del artículo 19 de la Constitución ya le pusieron el nombre de prisión preventiva de carácter oficiosa, pero anteriormente existía esa prisión preventiva realmente oficiosa porque estaba sujeta a ciertas características para que una persona pudiera salir. Por ejemplo, antes de esa reforma del 2008, del artículo 19, desde 1917, toda persona que iba a estar sujeta a un proceso tenía derecho a gozar de una libertad caucional. Ese era el nombre que se le llamaba libertad caucional en diversas modalidades. Pero para que tuviera esa libertad caucional, por ejemplo, en la Ciudad de México, no debe haber sido un delito que fuera mayor de 5 años de prisión en su media aritmética. Y la otra, y en el federal, cuando eran delitos federales, si los delitos graves estaban consagrados en el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, y entonces si la persona que iba a ser procesada estaba en ese supuesto de ese delito, pues se quedaba, no tenía derecho a salir. Entonces realmente la prisión siempre ha existido, nada más que hoy le damos un toque más relevante por la cuestión de la reforma del 19 de la Constitución. Pero siempre ha sido un problema la prisión preventiva, porque al final, ahorita viene el debate importante, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció respecto de 2 sentencias, ¿verdad?, que fueron ya muy sonadas en la comunidad jurídica, donde declaró que esa prisión preventiva de carácter oficiosa es inconvencional, ¿no? Porque transgrede los derechos de la Convención Americana en su artículo 7, que es la libertad personal, transgrede los que es el artículo 8, que son también las garantías judiciales, ¿verdad? Y el 25 en tanto a la igualdad. Wow. Es muy importante, de pronto, que cuando nosotros contratamos también a un abogado, tangiblemente esto nos lo puedan explicar como ciudadanos, porque muchas de las veces no conocemos
hasta dónde está la magnitud de un delito y hasta dónde esa prisión preventiva oficiosa puede ejecutarse, ¿no es así? Sí, es correcto, inclusive para aquellos que somos litigantes, es difícil decirle pues al que va a enfrentar un proceso, decirle que se va a quedar recluido durante todo su proceso. Así es. Y mucha gente, sin ser abogado, saben que los procesos pueden durar hasta 2 o 3 años. Para quien sentencia te digan eres inocente. Por eso es que la Convención Americana habla sobre el tema de que toda la prisión preventiva es autorizada, existe. En nuestra Constitución está desde 1917 y la Convención Americana pues data de hace muchos años y también la establece. Nada más que dice justifícala. Y toda justificación tiene para efecto de neutralizar. Inicialmente la prisión preventiva era una forma de evitar que la persona se fuera, ¿no?, a la fuga y no enfrentara su proceso y una sentencia. Ya posteriormente se fue aumentando a través de esta mutabilidad de enjuiciamientos que hemos estado constantemente. Se ha aumentado ya dos riesgos más que pueden evitar esa medida cautelar, que es el riesgo a la víctima, a los testigos, a la comunidad, a grupos vulnerables, a la sociedad. Y otro, evitar que la persona que está siendo acusada entorpezca el desarrollo de una investigación. Ha ampliado esa situación, pero la Corte lo ve mal, esa cuestión, porque al fin y al cabo debes de justificar que la persona tiene que estar adentro. Y para eso existe la prisión preventiva justificada, que establece el Código Nacional en su artículo 155, fracción 14ª, como una medida cautelar sistemática y en relación de diversas más que existen para neutralizar o mitigar un riesgo procesal. Claro. ¿Cuáles son los delitos que sí requieren entonces la prisión preventiva oficiosa, maestro? Bueno, la mayoría de los delitos, que es una pregunta muy interesante, porque aquí entramos un poquito, ¿por qué yo le llamo problemática? Porque la prisión preventiva no se está atendiendo a las reglas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación a la Convención Americana de Derechos Humanos, sino además se ha usado excesivamente, porque al fin y al cabo una prisión preventiva justificada aún así debe ser usada como última excepción, o sea, la última instancia para poder evitar un riesgo procesal. Por eso es que existen 13 medidas más que pueden alternarse inclusive para evitar que la persona se sustraiga. Yo creo que ya hay una combinación entre política criminal y control social. O sea, el Estado ya está haciendo uso del brazo armado, ¿verdad?, para poder tener a toda la persona ahí adentro, cuando aún siendo un delito pueden ser diversas características. No es lo mismo atender a una persona que a lo mejor ya trae antecedentes, ya trae pues ya muchas cosas, a una persona que sí, a lo mejor sí cometió un delito, pero bueno, a sus características son muy diferentes, ¿no? O sea, no pertenecen a grupos fuertes, o sea, fue un acto individual que a lo mejor incorrectamente hizo un acto, por ejemplo, de homicidio y va a estar adentro con otra persona que también comete un delito de homicidio, pero en características diferentes, ¿no? Sí, claro, aquí es donde de pronto se tiene que clasificar, ¿no es así? Sí, y en realidad sí se puede cuando es prisión preventiva justificada, porque la carga demostrativa de la prueba para justificar esa medida cautelar de prisión preventiva justificada le corresponde al Ministerio Público, pero bajo una condición de refutación, la defensa también puede aportar ciertos datos que puedan minimizar ese riesgo, y el juez va a justipreciar al final si es necesaria esa cautela y si es idónea esa cautela y si hay una proporcionalidad en sentido estricto. Por eso la Corte encaminó bajo un test de proporcionalidad, porque se trastoca el acceso a la libertad, que es un bien jurídico tutelado de mayor pluralidad después de la vida. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Delitos son muchos, el problema es que han ido aumentando. O sea, el problema es que desde 2008 ha habido diversas reformas en las cuales están aumentando y aumentando más delitos. Entonces, para mi punto de vista también, el Estado está haciendo uso de un control social de carácter formal, que es mantener a quien quiera mantener ahí adentro, ¿no? Sí, claro, porque de pronto también dentro de los rangos de edad es aplicable a cualquiera, ¿no es así? Sí, si hablamos de justicia penal tendríamos que dividir dos justicias, la de adolescente y la justicia para adultos. Ambos contemplan medidas de internamiento, también los adolescentes están sujetos a una medida de internamiento, inclusive ellos tienen una propia ley integral especial para adolescentes, en su artículo 119, en su última fracción, prevé también el internamiento, que más adelante le llama prisión preventiva también. Ajá, sí. Sí. Nada más, perdón, ellos no tienen la oficiosa. O sea, a ellos sí se les tiene que justificar
el Ministerio Público, pero aparte se cuida mucho el sistema de justicia, pero también pueden estar internos durante su proceso. Sí, claro, y eso es algo fundamental que también debe de conocer de pronto cuando se requiere el trabajo de algún abogado, porque si no hacemos esta separidad, pensamos que en algún momento la ciudadanía piensa, o incluso quien requiere este servicio, pues cae en pánico, ¿no? Porque piensan que también a los adolescentes se les puede aplicar, ¿no? Y entonces es cuestión de ir desglosando paso a paso y los servicios que se pueden otorgar también, ¿no? Sí, es correcto. Y ese pánico que tú comentas para los litigantes es un poco difícil explicarle a un acusado o a un imputado que se va a quedar, ¿no? Sí. O sea, incluso puede llegar con citación voluntaria y cuando llega y llega el momento de emitirle una medida cautelar en el momento procesal oportuno, pues ya no se va a quedar, va a ordenar a los policías procesales que ya lo conduzcan al interior. Entonces, es una problemática, es un tema demasiado difícil, porque al final estamos entre mitigar delincuencia a través de esa prisión preventiva oficiosa, que ya no se vuelvan a ir, y por otro lado trastocar los derechos humanos del acceso a la libertad. Entonces es un tema muy interesante que inclusive, déjame comentarte, que ha dividido los criterios jurisprudenciales en nuestro país sobre el tema de la prisión preventiva oficiosa, porque se han pronunciado diversas autoridades, máximos tribunales, donde hay que tener mucho cuidado con esa prisión preventiva, inclusive cuando hay un amparo, conceder un efecto de restituir y cambiarle esa medida cautelar en un amparo de prisión preventiva oficiosa. En cambio hay otros que dicen no, porque hay unas cuestiones competenciales que no lo permiten. Entonces, ahorita hay una pugna muy interesante de criterios jurídicos que yo en particular les he denominado los constitucionalistas que respetan al pie el 19 constitucional y sus cascadas jurisprudenciales contra los que son convencionalistas del regaño de la Corte Interamericana, es decir, no puede haber prisión preventiva oficiosa. Entonces, cuando vamos a debate de medidas cautelares de prisión preventiva, aunque esté en el 19 de la Constitución, hay jueces que la inaplican, ¿no? Y entramos a una justificada. Si ya la justificada, si se acredita el riesgo procesal y esa necesidad de la cautela, bueno, pues ya se va a imponer. Pero los que son constitucionalistas no permiten ni el debate. Claro, sí. Aquí otro punto muy interesante. ¿Se inaplica también en las mujeres? A todos, o sea, en sí, aquí la ley no puede distinguir personas, ¿no? O sea, aquí todas las personas que están siendo acusadas, no importa quién lo haya cometido, tienen que estar sujetos a la ley y a un proceso, y conocerse la verdad a través del estadio procesal y la carga probativa del Ministerio Público para llegar a una sentencia que condene o absuelva. Pero aquí no hay una cuestión preferencial, porque habría una desigualdad, ¿no? Claro. Sí, y además atentaría contra la propia Constitución, que dice que todos somos iguales y también ante la ley. Sí, sí. ¿Cuáles son los índices de mayor relevancia entre hombres y mujeres en cuanto a la prisión preventiva? Bueno, es que ahí ya quedaríamos, ya no lo podríamos hacer por género. O sea, ni tampoco entra la perspectiva de género, eso entra para efecto de juzgar, sí, pero no para una medida cautelar. O sea, una persona que cometió verbigracia, ¿no? Llegan dos personas acusadas de haber cometido un homicidio, un hombre y una mujer, cada quien en su grado de intervención, ¿verdad? Y en ese momento el juez se las va a poner a las dos si es necesario ponerle la medida cautelar, ¿no? Obviamente si hay una forma de individualizar, ¿qué pasaría? Voy a poner un ejemplo ya no de prisión preventiva oficiosa. Si nos vamos a una prisión preventiva justificada y por ejemplo, la mujer no tiene forma de acreditar, digamos, un arraigo domiciliario, un arraigo laboral, la conducen con orden de aprehensión, a diferencia de una persona que fue voluntariamente, aún hablando del mismo delito, que lo cometieron los dos, pero tiene un arraigo domiciliario, tiene un arraigo laboral, se conduce por voluntad. Entonces sí puede haber una diferencia, pero no por el género, sino porque uno puede mitigar el riesgo procesal y la otra persona no. Sí, claro. Y definitivamente el impacto en el ciudadano imputado es sumamente relevante. Me imagino que ha conocido casos en los cuales también entran en desesperación, en completa desesperación, por esta vinculación, ¿no es así? Sí, por la medida cautelar. Ya después vendrá una vinculación al proceso o no una vinculación. Pero sí, claro. Tu servidor tiene la ventaja de ya litigar 28 años la materia penal.
hemos litigado federales, locales, de todo tipo de delitos ya, de todos en realidad, y pues sí vemos esa preocupación, pero ahora más, ¿no? Ahora más, porque pues estamos sujetos a que nos toque un juez que le pidan prisión preventiva oficiosa y le dé, ¿sí? Sin mayor preámbulo a debatirla. Y el problema es que hoy el Estado pues neutralizó un poquito más a los convencionalistas que atienden más al principio de la Convención Americana y los criterios de la Corte, porque hubo una reforma muy importante en el artículo 16, 166, fracción primera de la Ley de Amparo, donde ya establece un parrafito más que a los de prisión preventiva oficiosa no se les puede restituir una tutela anticipada para cambiar la medida cautelar. ¿Y por qué no se le puede restituir, maestro? Porque hay una figura en la Ley de Amparo que te dice efecto restitutorio. Ese efecto restitutorio tiene manejar una tutela anticipada. Es decir, si se impuso una medida de prisión preventiva de carácter oficiosa y interponemos un juicio de amparo indirecto, la suspensión provisional, aquellos jueces que todavía son convencionalistas, nos aplica el 147, nos dice, ordena varios puntos al juez, dice, tienes 48 horas para iniciar una audiencia, nueva audiencia sobre esa medida cautelar. Tienes que quitar esa prisión automática, ¿verdad? Oficiosa, entra a debate para que el MP haga su trabajo, cual otra, que puede ser la justificada, si es que la justifica, e infórmame que diste cumplimiento. No puede, esa tutela anticipada no puede restituir de manera directa la libertad, aunque lo que está peleando es la libertad, porque quedaría sin materia el juicio de amparo, porque el amparo está peleando esa violación al derecho a la libertad. Entonces hay una tutela anticipada restitutoria. Restitúyele, quitándole esa y entren al debate que ustedes quieran. Si logran la justificación del mismo público, bueno, ya se quedó, ya es otra cuestión diferente, ¿no? Entonces han ido blindando un poquito más para que esa prisión preventiva oficiosa no tenga ninguna salida y que se quede la persona. Ok. Dentro de esta restitución de la Ley de Amparo, entonces ya no es aplicable en todos los delitos. En los de prisión preventiva oficiosa. Solamente. Solamente. Porque cuando tú te vas a un amparo indirecto contra la fracción segunda del 166, fue intocado ese aspecto, no se tocó. Si hay una prisión preventiva de carácter justificada, bueno, o una orden de aprehensión, por ejemplo, pero son delitos que no ameritan una prisión preventiva oficiosa, la persona puede ir cómodamente a su audiencia y aunque le imponga el juez una medida cautelar de prisión preventiva justificada, se lo lleva. ¿Sí? Hasta que se vaya la secuela procesal que cambie la situación jurídica. Pero están blindando más lo de la prisión preventiva oficiosa para que sea inamovible. O sea, te quedas porque te quedas cuando es de carácter oficiosa, es decir, de los artículos del 19 de la Constitución. ¿Sí? Ok, y entonces ¿en cuál sí se aplicaría y en cuáles no? Hay un catálogo, sí. El artículo 19 te habla de diversos delitos. Es decir, si una persona está siendo llevada ante un juez de control donde lo están haciendo de conocimiento que intervino o cometió una cierta conducta delictiva, pero ese delito por el cual lo están acusando está comprendido en el 19 de la Constitución, pues son de prisión preventiva oficiosa. Al contrario, censo, los que no están en ese números clausus mencionados en el 19, pues son los que podrían sujetarse a otra medida cautelar, entre ellas prisión preventiva, pero ya de carácter justificada. Hablando de un ejemplo de violencia familiar, sí se aplica, ¿no es así, maestro? No, en el caso de la violencia familiar no. No, estamos hablando de delitos casi de alto impacto, como por ejemplo homicidios, ¿no? Delitos sexuales cometidos a violación completamente, abusos sexuales a menores. Hay un catálogo muy grande en que cada vez robo cometido con armas, por ejemplo, ¿no? Sí, o sea, hay un catálogo diverso, pero normalmente son los de mayor estándar, ¿no? O sea, los que podrían, por ejemplo, un secuestro, una pena de 40, 80 años de prisión. Yo entiendo el Estado sí debe de salvaguardar los derechos del ciudadano, porque en realidad si a esa persona le das una medida cautelar diversa al internamiento, no lo vuelves a ver. Es entendible, o sea, que exista, pero justificada. Cuando se crea esta cuestión de la oficiosa, el Estado tiene miedo a sus órganos jurisdiccionales de que a través de ciertas corrupciones se puedan lograr ciertas cosas, ¿no? Como durante mucho tiempo se hizo. Entonces buscan esa mutabilidad, ¿no? De que no sea así. Ok. ¿Por qué hago énfasis en eso? Porque muchas de las veces, incluso
me ha tocado observar, escuchar dentro de la misma ciudadanía o dentro de los mismos pacientes, que cuando hacen una denuncia por violencia familiar, pues quieren que se aplique esta pena, ¿no? Esta medida cautelar. Esta ¿no? medida cautelar, perdón. Sí. Entonces, le digo, bueno, es que no es inaplicable en todas, ¿no? No, no en todos los delitos. En el caso de la medida cautelar, inclusive no lo es tan grave desde el punto de vista, lo digo, no personalizado a una violencia a una mujer, siempre, claro, en sus diversas facetas va a haber pues una gravedad, ¿no? Ya sea violación, abuso sexual, un robo a una mujer, un secuestro a una mujer. Me refiero desde el punto de vista procesal. La penalidad alcanzaría que pudiéramos hacer incluso una suspensión condicional del proceso. O sea, incluso ese delito permite que tú llegues a un arreglo con la víctima para que cese toda acción persecutoria por parte del Estado. Entonces, en un tiempo, cuando se dispararon las estadísticas del feminicidio, pues el Ministerio Público pedía prisión preventiva justificada y se la daban bajo el argumento de que el día de mañana, su señoría, no queremos traer un feminicida aquí. ¿Sí me explicó? Y es muy especulativo, ¿no? La ley no puede especular, son actos materializados. Y una prisión preventiva que se justifique no puede ser de carácter especulativo, debe ser algo objetivo, ¿no? Claro, objetivo para la aplicación de la... Esa medida cautelar, en violencia familiar justificada. Sí, sí. ¿Algún caso que nos quiera comentar, cuál se haya aplicado esto y cómo se fue resolviendo, maestro? Bueno, te lo voy a resumir. Más que específicamente, te voy a hablar de lo que yo he vivido en la práctica. Así es. A lo que yo les he llamado constitucionalistas y convencionalistas. Cuando llevamos un caso para efecto ya de medida cautelar, para ver si la persona se va a quedar o no posiblemente en un proceso, si lo vinculan a proceso, aquí, pues, cuando el Ministerio Público pide la prisión preventiva oficiosa, automática, ¿no? Digo automática, coloquialmente se le conoce, el nombre correcto es oficiosa, dice, señoría, solicito como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa, toda vez que está consagrada en el artículo 19 de la Constitución. Y entonces viene el debate de la parte de la defensa. Y en ese momento, bueno, pues aludimos a los tratados internacionales y si nos toca un juez, por ejemplo, que es convencionalista y aplica los criterios jurisprudenciales en favor de ese acceso a la libertad y suprime y quita, inhabilita esa prisión preventiva oficiosa, pues qué bien, ¿no? O sea, ya estaríamos otro campo si se justifica o no se justifica. Pero en el caso, por ejemplo, de un juez constitucionalista, pues la va a aplicar automáticamente. Entonces, casos nos ha tocado hasta incluso los que están en el catálogo del 19, que es el que atendemos a esa convencionalidad y entramos a un principio ya, pero de convencionalidad, y entonces el juez dice, adelante MP, pues la carga probatoria la tienes tú, argumentame por qué quieres la justificada, ¿no? Entonces hay esas posibilidades de que el juez comprenda que tampoco ni la justificada aún en homicidios, ¿sí? O sea, aún en homicidios, aún siendo de carácter oficiosa. Mira, te voy a comentar brevemente. En Estados Unidos, ellos le pegan más a las cuestiones de garantías económicas, más que tener a la gente allá adentro. Y creo que hemos visto en la televisión diversos casos de homicidio o feminicidios y están en libertad, ¿no? O sea, entonces, el tenerlos allá adentro no es la fórmula. Pero bueno, habría que ver la medicina en México porque tenemos otra delincuencia muy diferente en los Estados Unidos. Así es, definitivamente. Allá está cazarrecompensas, ¿no? Van por la persona, ¿no? Cuando ya no cumple con esa medida de estar fuera, de ir a presentarse ante la autoridad, etcétera. Pues le agradecemos mucho este espacio que nos brindó, querido maestro. Y pues también, si nos hace favor de dónde lo podemos localizar, sus redes sociales. Sí, claro, si me lo permites. Para contactarlo. Sí, estamos en redes sociales, en Face, Ricardo Casarín, así con ese, Ricardo Casarín. Y mi correo es r-casarín con ese, casarín b de bueno, @hotmail.com. Si puedo dar mi teléfono por si les ofrece algo. Con mucho gusto, estamos en el 55 54 05 31 68 y lo que se les ofrezca en materia penal.
Ahí está para todos los que nos están escuchando y puedan contactar aquí al maestro. La verdad, amplia recomendación. Y también les recomendamos que sigan a su canal Chens TV en su programa Perfiles Forenses. Nos vemos para la próxima. Hasta luego pronto.